Vamos a leer del verso 1 al 12 inclusive, palabra de Dios. ¿Vino preparado? Leemos juntos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Padre, en esta mañana queremos pedirte que tu Espíritu Santo revele lo profetizado, revele la verdad, nos revele, Señor, lo que tu Espíritu quiere hacer en este día. Porque, Señor, nuestra gloria es conocerte a ti. Nuestra gloria es mayor conocimiento de la verdad. Y tu palabra es verdad. Queremos, Señor, encomendarnos a ti en este momento y pedir que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, traiga fe a los corazones. Y sobre todo, Señor, queremos recibir más de ti, mucho más en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gloria a Dios. Hemos visto hasta aquí el capítulo 1, donde el Señor nos enseñaba sobre la genealogía, el origen, la descendencia, cómo ha sido, cómo Dios fue muy cuidadoso en los detalles. Y Mateo toma nota de una forma muy particular de estos descendientes. Y también el nacimiento, como el Señor dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Y habló tan bien el Señor el domingo pasado como un José, siendo el esposo, supo ceder ese espacio a Dios y reconocer la soberanía de Dios, el señorío, y decir: no voy a infamarla, no voy a intervenir en el propósito eterno de Dios, sino que fue partícipe y un colaborador fiel que pudo decir: Señor, cumplí tu propósito en mí. Y también María cuando le dice: hágase conforme a la voluntad de aquí, la sierva del Señor. No está en Mateo, pero esa fue la actitud de su corazón. Disposición para que el propósito de Dios se lleve a cabo. Por eso, Mateo, el libro de Mateo, nos revela un nivel de revelación espiritual que para muchos es desconocido.
Pero gloria a Dios que somos partícipes de esta gloria, de poder oír palabra de Dios. Amén. Por eso aprendemos lo que significa entrar en esa dimensión que no tiene límites, no tiene medida, que son los hechos proféticos. No todos comprenden claramente lo que significa la palabra profética. Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, prestar atención. Y qué bueno es que el cumplimiento de sus promesas son sí y amén. Cielo y tierra pasarán, mas las palabras de Dios nunca pasarán, jamás. Es más fiel lo profetizado que lo que podamos ver y oír en esta tierra. Tiene mayor poder lo que salió de la boca de Dios hace tanto tiempo que no se va a dejar de cumplir ni un punto, ni una coma, ni una tilde. Todo se va a cumplir a la perfección. Amén. Nos conviene confiar en Dios. Nos conviene aferrarnos a la palabra profética. Pero observamos que la palabra, desde la perspectiva divina, porque está relacionada con el reino, no podemos verla humanamente y todo relacionarlo a lo cotidiano y a lo que es el presente. Tiene que ver con lo eterno. Todo lo que Dios hace tiene que ver con su naturaleza. Por eso el cumplimiento de sus promesas no pueden entenderse humanamente. El hombre quiere interpretar humanamente todo y procesarlo por su capacidad de entendimiento y a veces no está capacitado el ser humano para poder comprender a Dios. Necesita la revelación del Espíritu Santo. Entonces vemos que los acontecimientos que fueron profetizados se están cumpliendo, se cumplieron a la perfección. Todo lo que Dios dijo fue hecho. Todo lo que Él mandó se hizo. Por eso nos conviene, hermanos, prestar atención en lo que Dios dice. ¿Qué nos está diciendo Dios en este tiempo? Dios está hablando de muchas maneras. Y gloria a Dios que no nos falta palabra. Vemos un libro entero. Vamos a meternos en Mateo y no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar. Pero estamos desmenuzando la palabra. Estamos comiendo de Dios. Y estamos viendo versículo tras versículo, palabra tras palabra. Amén. Algo importante que debemos entender es que hay dos unciones en el Antiguo Testamento, la sacerdotal y la real. Y esto es importante. Y nos ayudan para entender los planes de Dios para el mundo. Hay dos líneas de sacerdocio. El orden de Aarón, o el orden arónico, que está bajo la ley, el viejo pacto, y según el orden, que es un orden divino, que no tiene principio ni fin, que es el orden de Melquisedec, sin genealogía, conforme al nuevo pacto, o sea que es de fe. Toda la Escritura es de fe. Ya no estamos bajo la ley. Por eso de la misma manera hay dos reinos. El reino de Israel, según la descendencia de David a través de Salomón, y el rey de reyes, la descendencia de David a través de Natán. O sea, mucha gente quiere relacionar todo esto con el Israel de hoy. Y lo que Dios está manifestando es al rey de las naciones, al rey de los reyes, aquel que se sentó a la diestra de Dios Padre, vencedor, y que el Señor le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. El reino que el Señor está hablando es el reino por sobre todas las cosas. No solamente está observando en una nación específica como Israel, sino que lo que tenemos nosotros y somos partícipes como iglesia es de ser parte del Rey de los Reyes y del Señor
de los señores, que está por sobre todas las naciones. Esa es la visión. Por eso el Señor dice, mía es la tierra y su plenitud. Todo es de Él. Por eso declaramos que la palabra profética tuvo fiel cumplimiento. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos pudieron discernir que algo estaba aconteciendo en Jerusalén. Y Dios les reveló en sueños, y ellos, no fue un viaje de un día, fue un viaje de muchos días. Fue un esfuerzo grande que hicieron estos hombres. Cuando Dios les reveló la importancia que tenía el acontecimiento, ellos dejaron su tierra y no sabemos, miren, se caen un montón de mitos acá. No dice que son reyes. Hoy todavía el hombre dice los reyes magos. Y eran 3, ¿no? Y acá no dice que son 3. O sea que Dios tira abajo un montón de cosas que no son verdad. Lo que es verdad es lo que dice la palabra. Lo demás es invento del hombre, suposición. Pero gloria a Dios, que el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad estaba sucediendo. Lo profetizado se había cumplido. Jesús nació. Ese niño que estaba en las Escrituras ya declarado de muchas maneras, llegó el tiempo. Y muchos no lo entendieron, otros ni supieron nada, pero estos hombres que Dios escogió sabían muy bien lo que estaba pasando. Por eso en Isaías 9, 6, 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Eso es lo que dijo Isaías muchos años antes. Y ahora se cumplió. Porque toda la palabra del Señor siempre se cumple. Por eso Jesús nació ¿en dónde? En Belén, la ciudad de David. Belén es una ciudad palestina en la región conocida como ahí en Cisjordania, hoy situada a unos 9 kilómetros al sur de Jerusalén y enclavada en los montes de Judea. Es una ciudad muy pequeña, dedicada mayormente a la agricultura. Belén, lo interesante y lo más importante, es que fue la ciudad de David. Fue donde él vivió y aún nació. Cuando Dios eligió a David como rey de Israel, dice, mandó al profeta Samuel con esta orden, cuando fue a ungirlo. Llena tu cuerno de aceite y vete, voy a enviarte a Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. O sea que Belén, siendo pequeña, la más pequeña, a veces la más insignificante, para Dios es un lugar preciado, precioso, donde de ahí surgieron reyes. De esa ciudad pobre, de esa ciudad pequeña, surgieron los nombres más maravillosos de toda la historia. David, Jesús, gloria a Dios, la iglesia. De ahí surgimos también nosotros. Amén. Por eso, ¿quién eran estos magos de Oriente? Se dicen que eran hombres respetables, que se dedicaban a estudiar la astronomía y su repercusión en la vida de los hombres. La astrología en el buen sentido. Hoy, desgraciadamente, se estudian cosas, pero
con un espíritu de adivinación, de mentira. Pero en los tiempos primeros, estos magos eran hombres sabios que se dedicaban a la ciencia de los astros. O sea que también la palabra mago hoy está mal vista, pero entendemos que si Dios los usó y Dios quiso que sean ellos, no eran hombres que practicarían el ocultismo ni nada de eso, sino que eran hombres que entendían ciencia, comprendían cosas a través de la astronomía que todavía el hombre quizás hoy no llegó a captar. Pero Dios es sabio y todo lo que hizo, lo hizo perfecto. Amén. Gloria a Dios. Por eso los magos dijeron que habían venido, escuche esta palabra, a adorar. A adorar. Por eso esta adoración no sucedió nunca, porque ningún rey en Israel, el pueblo fue a adorarlo. En ningún momento. Iban a Jerusalén a adorar a Dios. Pero estos magos vinieron a adorar al niño, al rey de los judíos. Herodes también dijo que lo adoraría, pero no comprendió el alcance eterno que tenía todo esto. También vemos que Herodes, al oír, claro, él era un hombre muy especial, un hombre que no tenía el Espíritu de Dios. Por eso dice que se turbó. Al oír que había nacido un rey en Jerusalén, ahí, en la zona, él no fue una buena noticia para él. Y también dice que todo el pueblo se turbó. O sea que, ¿qué repercusión que trae el Señor? Su nacimiento. Turbarse es quedarse. Se quedó confundido, sin saber qué hacer ni qué decir en un momento. Porque esa noticia era una noticia fuerte, impactante, que había otro rey. Herodes. ¿Quién era Herodes? Bueno, sabemos que hubo muchos Herodes y a veces no se comprende quién o cuál es. Herodes era llamado el Grande, palestino de nacimiento, dice, de costumbres griegas, quien estuvo al servicio de Roma, no muy aceptado por los judíos. Y era un hombre que, claro, un poco sanguinario, no dudaba en asesinar a quien se pusiera en riesgo su gobierno. Un gobernante que a veces también, por lo que se escribió, ahogaba al pueblo con impuestos, con tributos. No se fiaba de nadie. Era un edomita, dice que se arrojó el trono y se hizo rey, él y su familia. Y también él pensó, de alguna manera, que ese niño podría arrebatarle el reino. Porque vieron que el hombre natural se cree único, poderoso. Mientras está en el gobierno, muchos se enseñorean de los demás. El poder para muchos los afecta de tal manera que se llenan de orgullo, de arrogancia y creen que son los únicos que pueden hacer lo que quieren. Pero gloria a Dios que el Señor está por encima de todas las cosas. El Señor está por encima de todas las autoridades. Amén. Dice que vinieron del oriente estos magos a Jerusalén y aquí vemos la soberanía de Dios, que puede llamar desde tierras lejanas, de oriente a estos hombres, para que dieran testimonio de lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Testigos. Ellos se presentaban al rey preguntando, ¿dónde se encontraba este rey? ¿Dónde estaba el rey de los judíos? Porque habían seguido la estrella, una estrella que, claro, era una estrella especial, una estrella muy particular, que los guiaba. Desde Oriente, todo el trayecto los guió. Y qué tremendo que Dios haya escogido estos hombres de Oriente para que vengan
y sean los que declaren el nacimiento de Jesús a las autoridades, a los gobernantes y a todo el pueblo. Ellos fueron los que Dios quiso llamar para que testificaran lo que estaba aconteciendo en Jerusalén. Gloria a Dios. Ellos ahí se presentaron al rey y le preguntaron, porque habían seguido la estrella y habían venido para un solo fin, adorar al Rey de Reyes que había nacido, a Jesús. Por eso no debemos confundirnos, porque humanamente se entiende la necesidad de un rey humano para que ocupe el trono de la nación. A Jesús le preguntaron sus discípulos, ¿restaurarás el reino de Israel? O sea, ¿harás algo ahora en este tiempo para liberarnos de la opresión en que estamos viviendo? Y Jesús les dijo que no nos tocaba a ellos saber los tiempos, las sazones de los tiempos. Pero Jesús no vino para cambiar un hecho humano momentáneo, político. Jesús vino para cambiar la historia de la humanidad y declarar su reino, que es un reino eterno, que no tiene que ver con una nación solamente, sino con todas las naciones de la tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Este nacimiento y su reinado tiene que ver con lo eterno, con el milenio. Tiene una dimensión gloriosa porque va más allá de la comprensión del hombre. Va más allá. Por eso los hombres no entienden. Cuando Jesús dijo, en 3 días derribaré este templo y en 3 días lo reedificaré. Y todos que miraban el templo. Y aún eso fue motivo de acusación porque no entendían. Ese hombre dice que va a derribar este templo y en 3 días lo va a reconstruir. Y ahí lo juzgaron por eso, porque no entendían. ¿Y Jesús de qué hablaba? De su propio cuerpo, porque Él era el templo. Él iba a dar su vida por toda la humanidad, iba a sacrificar su vida para que al 3er día el Señor lo levantara de entre los muertos, triunfante, victorioso, vencedor. A Él sea la gloria. Amén. Pero los hechos, los acontecimientos de Dios no se comprenden humanamente, sino por el Espíritu Santo. Por eso que el Señor derrame más y más de su presencia y de su Espíritu. Espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Lo más glorioso es conocerlo a Él. Lo que debemos clamar y pedirle a Dios, Señor, dame más. Pero no para mí, sino mayor conocimiento para revelarte al mundo. Mayor revelación de quién eres tú para que el mundo te conozca. Que cuando abramos nuestra boca, como decía Pablo, me sea dada palabra de Dios. Para que con todo denuedo hablemos como se debe hablar. Amén. Este es el deseo de Dios. Aún Juan el Bautista declaraba de Él, cuando ya comenzaba su ministerio, qué claridad tuvo este hombre, qué revelación, cuánta revelación tuvo cuando dice Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado. Él no vio solamente algo momentáneo para suplir la necesidad de un reino humano, sino lo que Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. No soy digno de desatarle la correa de su calzado. Viene uno tras de mí que es más poderoso que yo. Ese es Jesús, pero ese es Juan, quien preparó el camino al Señor. Y preparó un pueblo bien dispuesto, corazones dispuestos
para encontrarse con Jesús. Amén. El Emanuel, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ha nacido, hermanos. Él vive para siempre. Y es motivo de regocijo, de fiesta, de gozo profundo, porque el Salvador ya vino. El Redentor ya vino. Y no solamente que ya vino, nosotros estamos del otro lado de este tiempo donde ya no solamente sabemos que fue niño, que fue muy especial, que fue único, que fue trascendente, sino que sabemos que murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y venció el poder del pecado, del mundo, de Satanás, de la muerte, de todo lo que se ponía en contra. Él dijo, consumado es. La obra de redención ya fue hecha. Hermano, tenemos que vivir gozosos todos los días de nuestra vida. Porque como dice Pablo, esta leve tribulación, que no nos robe el gozo. Que nada te robe el gozo de saber que Jesucristo es el Señor, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vive para siempre y nos dio de su Espíritu, para que ese Espíritu también viva en nosotros. Amén. ¿Está contento con Jesús? Nosotros somos parte, hermanos, ahora de la descendencia bendita de David, a través de Natán, que es la de María, conforme a una genealogía que se cumplió la promesa, es decir, en Jesús, el Rey de Reyes. Dice, Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y Él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en un reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Esto está en Primera de Crónicas 17, del 12 al 13. También, hermanos, los judíos, sépalo, siguen esperando a un Mesías porque piensa que será rey en la nación de Israel, sin entender la palabra profética. Pero eso no es para nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Hablar la palabra de Dios, enseñarla a tiempo y fuera de tiempo, porque es la única que puede abrir los ojos, es la única que puede dar conocimiento, traer revelación de quién es Él. Por eso dice entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Qué significa indagar? Dice que es hacer todo lo necesario para saber una cosa, mediante la reflexión o por conjeturas. Ahí estaba él trabajando, indagando, a ver qué era esto de este rey que había nacido, y les pregunta a los sacerdotes, le pregunta, a ver, que le dijeran. Pero dice que indagaba de una forma muy especial. Quería saber lo que estaba aconteciendo, lo que había acontecido. Y también dice que lo hizo diligentemente. Diligentemente, entre otras cosas, es tratar un asunto con esmero, con cuidado, con solicitud. O sea que indagó diligentemente para saber qué significa esto, qué está ocurriendo. Dice, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ahora, hermanos, ¿cómo está nuestra adoración? Yo me hice una pregunta. ¿Cuántas veces estamos adorándolo al Señor en el día? Porque estos magos, sin tener mucho conocimiento ni mucha capacidad en las Escrituras, tan solo por lo que les fue revelado, reconocieron la necesidad de adorarle,
de adorarlo a Jesús. Esta es una mañana para adorarlo al Señor, para venir ante su presencia y adorarlo, porque si esos hombres pudieron adorarle, no teniendo tanto discernimiento como los que tenemos nosotros hoy, con cuánta necesidad, con cuánta gloria nosotros podemos hacerlo delante de Dios hoy. Amén. Gloria a Dios. Los magos dijeron que habían venido a adorar. Adoración que no sucedió como dije, con ningún otro rey. Pero ¿saben qué? No había tanto conocimiento, ni en los magos, ni en Herodes, ni el pueblo, de lo que estaba pasando. No entendieron que el niño que nacería no sería conforme al pensamiento de los que interpretan la profecía desde un punto de vista, y lo vuelvo a decir, humano. No se puede entender humanamente los hechos de Dios. Todos ellos se equivocaron y no entendieron que el niño que nacería no sería conforme al pensamiento del hombre, sino conforme a la sabiduría de Dios. Por eso acá hay sabiduría de Dios. El Mesías no provino de la descendencia de Salomón para ocupar el reino momentáneo de Israel. El que nació en Belén tenía un destino eterno, un reino celestial, lleno de la gloria de Dios. Lleno. Amén. Por eso hay creyentes que se confunden y no entienden la diferencia. Muchos, ¿saben qué? Conociendo a Dios se hacen judíos mesiánicos. Se cambian, bajan el nivel porque no comprenden. Pero nosotros estamos para crecer. Estás para crecer en el conocimiento de Dios y hacer que muchos conozcan a Jesús a través de tu testimonio, a través de tus palabras. Amén. Por eso, los que ven a Jesús, ¿cuántos ven a Jesús? ¿Cuántos ven a Jesús? Los que ven a Jesús se postran, adoran y ofrendan. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Siguieron la estrella y al seguir la estrella se regocijaron, porque no era una estrella más, era una estrella especial, gloriosa. Y se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, fíjense en que tuvieron que entrar a la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, regalos. ¿Qué le ofrecieron? Oro, incienso y mirra. Oro, porque lo estaban reconociendo como rey. ¿Cómo nos presentamos ante un rey? Si vas a visitar a un rey, le vas a tener que llevar algo. Y lo reconocieron con oro. Oro para el rey. Ese niño, rey. Incienso, que habla de su sacerdocio. Él era también sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Y también mirra. La mirra se utilizaba cuando alguien iba a ser sacrificado. Era profético. Los regalos eran proféticos, pero estaban marcando lo que iba a acontecer con este rey que iba a dar su vida por ti y por mí. Iba a entregarse por amor. Amén. Y quiero compartirles algo más. En Lucas, los hechos de Dios a veces no son espectaculares, ¿vieron? Sí, un día todo ojo le verá
y sabrá toda la tierra que Jesús vino. Pero en este momento Jesús estaba naciendo, Jesús estaba en Belén y muchos no se dieron por enterado. A los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Y cuando Jesús nació, y quiero leerles un poco cuando fue presentado en el templo, dice que, esto está en Lucas, capítulo 2, dice que el versículo 25, y aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo, piadoso, y esperaba, escuche, la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. O sea que fue partícipe de un acontecimiento que Dios le permitió vivir, único y glorioso, que sus ojos iban a ver al ungido de Dios. Iban a ver la salvación del Señor. Amén. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, ¿él qué hizo? Lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación, tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gloria a Dios. ¿No se merece un aplauso el Señor, hermanos? Gloria a Dios. Para los que esperaban la redención, esos que esperaron por fe, lo vieron y se alegraron. Los que creyeron, lo vivieron. Amén. Por eso, hermanos, este tiempo, hoy, nosotros entramos en la casa. Ellos entraron, los magos, a la casa y vieron al niño con su madre y se postraron y lo adoraron y ofrecieron ofrendas, entregaron sus ofrendas: oro, incienso y mirra. Esta es una mañana, hermanos, para adorarle a Él, para bendecir su nombre. Si estos hombres de Oriente pudieron hacer este esfuerzo tan grande, dice que fueron muchos días de camino para encontrar a ese niño y reconocerlo como rey, sin demasiada sabiduría, sin demasiado conocimiento. Ellos lo hicieron y lo hicieron bien. ¿Cuánto más nosotros hoy, que estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, no en la carne? Porque si alguien conoció a Jesús en la carne, ya no lo conoce más. El Cristo que adoramos es el Cristo lleno de gloria, lleno de poder, lleno de majestad. Como lo vio Juan en la isla de Patmos, su cabello blanco como blanca lana, sus ojos como llama de fuego. Un Cristo glorioso, un Cristo lleno de gloria. A ese Cristo adoramos, al resucitado, al que venció, al que nos dio vida y al que merece toda nuestra entrega. Si hay algo, hermanos, que merece la entrega completa en nuestra vida, ¿qué le podemos dar?
nuestra vida, al que dio su vida por nosotros, al que lo dio todo por amor. Este es el tiempo para consagrarnos, para decirle, Señor, no puedo rendirme ante otra cosa que no seas tú. No puedo. No puedo poner mi corazón en las cosas materiales de esta vida. Ayúdame, Señor, a poner mi vida, mi corazón, y que tú seas el centro. Que tú seas quien gobierne mi vida, quien tome decisiones por mí. ¿Cuántos están dispuestos, hermanos, a adorarlo al Señor? Como te salga. Como sea. Pero es una mañana para adorarlo al Señor. Yo quiero que te pongas de pie. Pido a los músicos que pasen. Y al entrar en la casa, vieron al niño. Y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Oro, incienso y mirra. Nosotros hemos entrado a la casa y aquí está el Señor, el Rey. Saben que ellos hicieron un gran viaje y no lo vieron al Señor, jamás lo habían visto. Pero eso no les privó de que se prepararan, de que tomaran lo mejor, porque se iban a encontrar con lo mejor de su vida, lo que jamás podían haber visto. Nada más glorioso que ver al Hijo, que ver a Jesús. No hay nada más glorioso. No hay nada más digno para nuestras vidas, ver al Señor. Como vimos, ellos dijeron, mis ojos vieron la salvación. Han visto la redención eterna, a Jesús. Ver a Jesús, ver a Jesús es ver lo más trascendente y lo único que le puede dar sentido a tu vida y a mi vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene a Jesús está completo. Pero este es el momento, hermano, para adorar. Comienza a adorar a Dios con tus palabras. Sacrifica alabanza al Rey. Frutos de labios que confiesen su santo nombre. Tú eres digno, tú eres el Rey. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres digno de recibir la gloria. Tu reino fue implantado en el poder de la resurrección. Por cuanto el Hijo ascendió a los cielos, fue exaltado a la diestra de Dios y todo fue puesto bajo sus pies. A ese Cristo adoramos, a ese Cristo bendecimos. Aleluya. Comienza a adorar a Dios, iglesia. Alaba el nombre de Jesús. Es una mañana para postrar el corazón, para rendirnos ante Él, para ofrecer nuestra vida, lo que tenemos, lo que somos, nuestra vida, nuestra familia, todo lo que tenemos. Ofréceselo al Señor. Démosle todo a Él en esta mañana. Tú eres digno, Señor. Si alguien siente de pasar al altar, a adorar, a inclinarse delante de Él, a postrarse, lo puede hacer.
Si alguien siente de adorar, alabar, bendecir, hágalo ahora. No espere sentirlo. Hágalo. Hágalo en fe. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, allí en Apocalipsis dice que los 24 ancianos se postraban y rendían sus coronas a ti diciendo: Santo, 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 digno es el Cordero, digno es el Cordero de Dios de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Hermano, si usted siente de venir al altar e inclinarse en reverencia ante Él, hágalo con libertad, con alegría, sabiendo que el Rey de Reyes está aquí. El único merecedor de nuestra adoración, de nuestra alabanza, es Jesús. Padre, aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a adorarle, iglesia. Vamos a alabarle al Señor. El resplandor digno, del digno. Rey, Él es el Rey. vestido en majestad. Alégrese la tierra, alégrese la tierra.